taien negar samina jaunaren ahotza, lurreko pobreak larrita oiuka, taien negar samina jaunaren ahotza, jaunak sortu. Bueno, el tema que estamos escuchando de fondo, que estábamos escuchando mientras la cabecera nos dice, está cantada en euskera, pero viene a decir que los pobres de la tierra alzan su voz y en su dolor y llanto se oye la voz de Dios. ¿Y por qué esta canción? Pues porque hoy mi invitada es una mujer que ha decidido apostar por el mundo de los pobres. Y casi es que no hace ni falta ni presentarla con decir que es Sor Lucía. ¿Qué Sor tal? Lucía Carán. ¿Cómo estamos? Muy bien, y muy encantado y además con muchas ganas de poder estar contigo. Bueno, yo también, la verdad que poder compartir la vida, la fe y la experiencia al lado de los más pobres que yo más bien me gusta decir que son empobrecidos, porque tienen una riqueza y son personas, pero ya les ponemos la etiqueta siempre. Pero bueno, compartiendo la vida y la misión. Sor Lucía ha venido a Vitoria para poder, bueno, entrar dentro de ese programa que tenemos de formación de los voluntarios del programa Veraca, ¿no? Y bueno, va a hablar a los voluntarios y bueno, va a darnos sus testimonios, pero vamos a aprovechar, ¿no?, para poder tener una pequeña entrevista con ella. Voy a echar mano un poco del guión, porque Perfecto. quería que no se me escapase nada. A ver, que tú creas en Dios, me imagino que es algo casi como muy lógico, ¿no? Decir que una monja crea en Dios, ¿sí? Pero me apetece más preguntarte otra cosa. ¿Lucía Carán tiene experiencia de Dios? ¿Cómo es esa experiencia? ¿O cómo ha sido esa experiencia? Es decir, ¿qué es lo que en algún momento de tu vida te ha hecho decir, ostras, que es cierto que Dios existe? Yo creo que estoy donde estoy y creo que los creyentes, lo que la teología moderna llama la experiencia fundante, en algún momento no ha bajado nadie, no hemos visto nada, pero ha habido algo en nuestra vida que nos ha hecho gustar qué era eso que buscábamos y en lo que decíamos que creíamos, ¿no? Yo vengo de una familia de tradición cristiana en la que se vivía y se compartía la fe, era el pan nuestro de cada día. Pero llega un momento dado en el que el vivir la fe y el que te transmiten la fe, un momento dado que te das cuenta de que la fe de tus padres no es tu fe, porque ellos no creen por ti. Y la fe de la iglesia no es tu fe porque la iglesia no cree por ti. O sea, ellos te han manifestado, te han llevado por el camino y has conocido a Jesús. Y en el conocimiento de Él y en la exigencia y en el vivir el Evangelio es cuando haces una opción por Él y te sientes convocado por esta buena nueva, o yo diría más bien, siempre te lo defino por esta compasión que animaba su vida, que es la pasión compartida por la humanidad, ¿no? Yo cuando decido irme al convento, estaba viviendo una situación de dictadura en Argentina, las familias estaban divididas. En la iglesia tenías por una parte los obispos que bendecían las armas y por otro lado los que estaban con aquellos que eran matados, que se llamaban los terroristas y que normalmente era gente de movimientos cristianos, gente que estaba en las bases trabajando con los más pobres, pero que molestaban al sistema, ¿no? Bueno, pues cuando te das cuenta de que también hay una iglesia muy comprometida y dices en tu casa, pues bueno, me voy porque quiero cambiar el mundo, porque lo que me habéis enseñado, la fe es como un fuego que... Y eres muy inconsciente. Yo cuando me fui le dije a mis padres, quiero vivir expropiada para utilidad pública. No tenía ni puñetera idea de lo que decía. Ahora sí que lo entiendo. Expropiada para utilidad pública. Para utilidad pública. No sabía lo que decía. Pero era la convicción de que, y me costó mucho tiempo entenderlo y descubrirlo, porque cuando eres joven y tienes la fuerza, pues es el hacer, el ver, pero después de 5 años viviendo en un monasterio en Valencia, dedicada al silencio, a la plegaria, y ahí es donde fui auscultando en el silencio una noche muy oscura, muy oscura, en lo hondo del surco, entendiendo que lo que me habían dicho no era, que era algo más. Y cuando entendí que Dios era el más y mejor, el diferente, el que no tiene nombre porque tiene todos los nombres, fue cuando me encontré con
Jesús el misericordioso, el amigo de los pobres, el cantor de las bienaventuranzas. Y no ha habido nada espectacular, nada espectacular. Simplemente, de repente, entender que el Evangelio es vida y que Jesús es uno de los nuestros y que el único camino que lleva al cielo es el de la tierra y que en medio de los más pobres es cuando aprendes a leer el Evangelio. Es eso, muy sencillo y nada de luces, más bien sombras, dificultades, pero nada, eso te hace sentir también un poco más joven. Estás siempre en alerta y bueno... Yo he leído algunas cosas sobre ti, sobre tus declaraciones, sobre lo que piensas, de algunas cosas que están en internet, se pueden consultar, ¿no? Y confieso que comparto muchos de tus postulados. De hecho, esta entrevista, yo creo que más que una entrevista de preguntas y respuestas, va a ser un compartir también algunas cosas. Por ejemplo, unas declaraciones además que fueron un poco escandalosas, entre comillas, ¿no? Mira, yo descubrí algo importante de la figura de San José en el año de San José con un texto del Papa Francisco, cuando hablaba de la castidad, pero en un capítulo dedicado no al tema de las relaciones, sino al tema de la entrega absoluta para que el niño Dios y María fuesen los protagonistas, ¿no? A mí eso me abrió mucho la luz. ¿Qué quieres que te diga? Yo, cuando pienso en la Sagrada Familia, me resulta más fácil creer en una familia normal, en un marido y una esposa. Me resulta mucho más fácil entender que San José le hacía temblar las canillas a María, que le hacía sentir mariposas en el estómago, ¿no? Y que se encontraban a la noche cuando el niño estaba durmiendo, ¿no? Que esa visión más melosa, si quieres, que a veces hemos dado de San José. Hombre, yo creo que fue aquella entrevista que me hizo Risto, en la que fue una pena porque fue una entrevista muy larga, muy a fondo, donde hablaba de la fe, donde compartía el Evangelio, donde se hizo la pregunta esta que realmente escandalizó a los que viven escandalizándose, posiblemente podríamos decir a los que se escandalizan de las bendiciones, a los que reniegan de una iglesia en la que realmente cada vez que celebramos la Navidad, lo pienso, ¿no? Es el misterio de la encarnación. Dios entra en nuestra historia, asume nuestra carne, nuestra naturaleza y se hace uno de los nuestros. Y no uno de otro planeta, uno de este mundo. Y nos enseña a amar con corazón humano. Y sus padres, nace él en el seno de una familia normal. Y él hace una opción de vida como la que puede hacer otro para dedicarse a las cosas del Padre, bendiciendo de esta manera el venir de una familia como de la que venimos todos, fruto del amor de unos padres, de una relación bendecida, querida, y él valora esto, vive en el corazón de una familia, su madre le enseña y conoce a Dios y descubre la voluntad de Dios, y va en un proceso de aprendizaje, y él hace una opción, puedo decir, de vida célibe, para quedar libre, disponible para las cosas del Padre. Que cuando es una opción libre, es una opción bendecida porque es una opción para estar disponible 100% para los otros. Entonces él nace en el seno de una familia normal y esto escandaliza. Y escandaliza porque nos escandaliza ver a un Dios tan humano, cuando yo digo que Dios se hizo hombre para decirnos, Dios, no habéis entendido nada. Y Dios ama así, y a Jesús lo matan precisamente porque dice pues que hay que amar hasta el extremo, y que el amor de Dios no está en el rito o en la ley, en el cumplimiento, en el cumplimiento, sino en el corazón, en la experiencia de Dios, en el querer lo bueno y lo mejor, y el haber entendido. Yo creo que lo que no hemos acabado de descubrir, que Jesús no viene a instaurar una nueva religión. Jesús viene a promover un nuevo orden, y que es un nuevo orden social, podríamos decir, y es un orden en el que nos digamos y seamos de verdad hermanos, en el que nos respetemos y en el que vivamos eso que vuelvo a decir siempre, la compasión, que es la pasión compartida. No seremos plenamente felices mientras todos sean felices, mientras no entendamos que todos estamos invitados al banquete de la vida. Todos, esto es lo que repetió tantas veces el Papa, todos estamos invitados. Y hemos desvirtuado tanto el mensaje que Jesús, que nació en una familia, en Belén, la casa del pan,
Cuando marcha de este mundo, ¿cuál es el signo? El pan, cada vez que se reúnan, primero hay que lavarse los pies, hay que hacerse servidores. La única religión válida es la del amor, que se hace servicio. Cuando agarra el pan, cada vez que se reúnan, partan y repartan. Y háganlo para acordarse de lo que es eso. Esa es la única religión válida. Y ese es Jesús, al que todavía creo que no hemos descubierto. Yo también, porque a veces te traicionan, pero es el que sale cada día al encuentro y que te abre los ojos con el mundo de los más pobres. A mí, pues, puedo decir que con los pobres aprendí a leer el Evangelio, pero son ellos los que me han hecho relativizar muchas cosas y descubrir otro tipo de pobrezas también. En este momento estoy muy vinculada con la situación de la guerra, la falta de paz. Pues esto es una situación de vulnerabilidad. Es que Dios se hizo vulnerable. Jesús era una criatura, ¿no? Y bueno, pues eso es también que se nos abran los ojos y descubrir también nuestra propia vulnerabilidad. Ya te he comentado que me encantaría, ojalá un día tenga la oportunidad de entrevistar al Papa Francisco. Y entre las cosas que me gustaría hablar con él es, igual te parece una locura, pero creo que necesitaríamos hacer un pequeño cambio en el credo. Y te cuento el porqué. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a gente del Holocausto, ¿no? Entrevisté a Halina Birenbaum, una mujer que perdió la fe en Auschwitz, y también a personas que estuvieron en campos de concentración tras la Guerra Civil Española. Y recuerdo el testimonio de una mujer que culpaba a Dios, y decía, si Dios es todopoderoso, ¿por qué ha permitido esto? Claro, yo caí en la cuenta de que a Dios no le hacemos ningún favor si le llamamos todopoderoso. ¿Por qué no? Es todo amor y todo misericordia, eso sí. Y en Dios todo es posible. Pero todopoderoso no lo es. Necesita de nosotros. Y si le llamamos todopoderoso, es lógico que muchas personas le digan, tú que lo puedes todo, ¿por qué permites la guerra en Ucrania, la guerra en Grecia, en Gaza, la pandemia, el accidente, el cáncer de mi hija? Yo siempre me gusta decir que Dios es todo bondadoso y todo misericordia. Pero a mí me pasó una cosa que entiendo que en el momento límite la gente se hace la pregunta ¿dónde está Dios? Y lo hemos visto en Auschwitz y lo que acabas de explicar, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me pasó, y esto tuve oportunidad de comentárselo al Papa Francisco, en Ucrania, en una sociedad, primero, que está muy marcada por el ateísmo de la Unión Soviética, de lo que vivieron ellos, ¿no? Después, la gente mayor sí que tienen su fe, el mundo ortodoxo tiene muchas formas y muchos ritos, pero la gente joven, la secularización, igual que aquí. La gente joven, muchos ni siquiera conocen ni han oído hablar de Dios. Llegar allá en una situación de guerra y encontrarme, por ejemplo, en el cementerio, una mujer que va cada día a la tumba de su hijo de 19 años y ves que las tumbas se multiplican y que todas las tumbas tienen la cruz y todas las tumbas tienen el rosario y que lo que más valoran es cuando le llevo los rosarios del Papa a la gente, y una mujer que te dice que va cada día a hablar con su hijo y que te dice que le pide a Dios que cuide de su hijo. No se pone ella en el centro. No soy yo pobre que para decirle a Dios que cuide de mi hijo. He descubierto la fe en un médico que me decía que estaba en Jersón atendiendo a un muchacho al que había entrado una bala en el corazón, una bala expansiva, y cuando lo ven dicen hay que sacar esta bala, porque si no este chico se muere, pero si operas podemos explotar todos. Y decides operar y entonces vas operando y no pasa nada, pero te tengo que explicar esto. Y dice, pues yo no creo. Y me lleva a la puerta del quirófano, me dice, y vuelvo aquí, a Kiev, y me encuentro en la puerta del quirófano este cuadro, y me enseña un cuadro en el que hay un cirujano que está operando, y se ve atrás un Jesús que está dirigiéndolo. Dice, yo no había visto nunca este cuadro, pues yo nunca había estado en Kiev, ahora me han traído aquí a operar. Pero hace una semana estaba en Jersón, y yo tuve esta experiencia de que alguien guiaba mi mano, y entendí que es este ser que me he encontrado aquí en el cuadro. Entonces yo creo que la experiencia de Dios se manifiesta en medio de la oscuridad, en medio del sinsentido, en medio de... He traído a algún soldado que estaba atormentado y vienen a buscarlo el cura de San Juan y para pasar el día con los de la comunidad ucraniana, y a la semana siguiente lo veo y me lo encuentro totalmente diferente.
¿Y qué te ha pasado, Sergi? Bueno, pues que yo he hecho mucho daño seguramente en el frente. A mí me lo han hecho, pero seguramente yo también he hecho, y yo esto no se lo había podido explicar a nadie. Y no era creyente, pero pudo abrir su corazón a alguien que no le juzgaba y se sintió liberado. Y la semana que viene le llevo de regreso a Ucrania en esta situación. Entonces seguramente hay mucha gente que pierde la fe y se desespera, pero no nos olvidemos también que mucha gente cuando toca fondo, cuando ya todo le ha fallado, es cuando levantan los ojos y solo se fían de Dios. Yo cada vez que voy a Ucrania, me viene a la cabeza el Salmo, levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Porque esto lo veo en la gente. Entonces, yo le decía al Papa, soy más creyente desde que estoy tocando el dolor y la gente me ha enseñado a creer de otra manera, en el Dios de la vida en medio de la muerte, en el Dios de la paz en medio de la guerra. Por eso vuelvo, voy a nutrir mi fe cuando voy allá. Es egoísmo, no voy a nutrir mi fe, de verdad lo digo, pero convencida, y tienes miedo, no tengo miedo, no he tenido nunca miedo, no he tenido nunca miedo. Me acompaña siempre una amiga mía que dice que es atea. Dice, claro, si volamos aquí, yo no te preocupes, los amigos de mi amigo son sus amigos. Pero yo no soy tan amiga de él, pues ya lo serás un poco más. Mira, el otro día escribía sobre el tema de fiducia supplicans y sobre el tema de la bendición a las parejas homosexuales. Bueno, básicamente la tesis que yo defiendo es que donde hay amor hay bendición. Ya me hizo una entrevista hace muchos años cuando el Papa Benedicto vino a hacer la bendición de la Sagrada Familia. Jordi Évole me hizo una entrevista y me hizo la pregunta esta de si Jesús, ¿qué haría ante una pareja en una situación irregular? Yo dije, Jesús siempre bendecía. Bendecir es decir bien del otro. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a maldecir. Este sí, este no, este sí, este no, porque nosotros tenemos parece que tenemos el poder y somos nosotros Dios. Y realmente, pues Jesús bendecía a los niños, bendecía a la gente, bendecía a los alimentos, bendecía. Y yo creo que tenemos que recuperar el sentido de las palabras para reencontrarnos con Jesús. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que se haya montado lo que se ha montado? Porque tenemos que bendecir, porque hay que decir bien, porque Dios siempre bendice. Y no somos tan puristas y tan perfeccionistas, sí, pero el pecado, ¿y quién soy yo para juzgar? Llevamos tanto tiempo juzgando. Lo que pasa es que yo creo que lo bueno de no estar en un ambiente tan clerical como en el que me muevo yo, porque yo estoy más a las márgenes, eso como San Pablo fue a los gentiles, yo normalmente siempre nunca iba a las parroquias ni a nada a dar charlas, me dediqué durante 5 años a hablar en las peñas del Barça, en todos los pueblos, la gente, tenemos que aprender, yo creo, a estar y recuperar el lenguaje de la gente para poder dar respuestas a las preguntas que la gente nos haga y soluciones a los problemas que nos planteen. Si nos hacen las preguntas y nos plantean problemas, no dar respuestas si no nos preguntan ni soluciones a problemas que la gente no tiene. Lo que tenemos que aprender a estar disponibles y desde el Evangelio intentar dar una respuesta. Y digo desde el Evangelio porque es mi fuente de inspiración y como creyente intento que sea, ¿no? Contemplar la realidad cuando me dicen, cuando nosotros en la comunidad hacemos un paso, entonces le comunico al obispo nuestro que no tenemos la clausura papal, y entonces me dicen, ya no sois monjas contemplativas. No, sí, no somos de clausura, somos contemplativas. No puede ser, no, sí, contemplativa. Intentamos contemplar la realidad desde el Evangelio. No, eso no, yo creo que tenemos que cambiar, devolver a todas las palabras el sentido positivo, pero desde el Evangelio. Jesús era un gran contemplativo. Y Santo Tomás, cuando se pregunta, la Suma contra Gentiles, ¿no? que él va dialogando con los que no creen, no con los del gremio, ¿no? Se le parece que la vida más perfecta es la vida contemplativa, porque te dedicas solo a Dios, el supremo bien, y no la vida activa, pero si te dedicas a hacer todo el bien, mucho mejor. Y él dice, no, es mejor la vida mixta. ¿Por qué? Porque es mejor arder y iluminar que solo arder o solo iluminar. Yo creo que el tema de, aquí está la síntesis, ¿no? Arder es creer en el amor, creer en la misericordia de Dios, sentirla como una necesidad de lo de Jesús, ir a anunciar una buena noticia. Pero anunciar una buena noticia significa ser nosotros una buena noticia.
Entonces cuando lo vives a esto, lo irradias, y cuando lo crees, te das cuenta que no te puedes quedar con los brazos cruzados. La vida se te pone patas para arriba. Entonces, estos días leía, y lo respeto, ¿no? Pero cuando decía, la gran preocupación, hablaban del dicasterio para el clero, por la cantidad de curas deprimidos que están solos. Y entiendo y lo respeto, y hay que acompañarlos y cuidarlos. Pero si una cosa puede ser una depresión, que la puede tener todo el mundo, pero no puede ser que todos estén deprimidos y que te lo presenten como el gran problema, con el trabajo que tenemos para hacer. Si nos dedicáramos a abrir las puertas de nuestra iglesia y a ser casas de misericordia, no tendríamos tiempo para ser nosotros el centro del mundo, no tendríamos, con la cantidad de refugiados que están llegando, de gente que está en la calle, no podemos abrir nuestras casas. Pues yo estaba en el noviciado en mi primer año de profesión en Buenos Aires, tenía unos compañeros que eran de la congregación del Verbo Divino, y era una congregación que económicamente estaban muy bien, y teníamos profesores que estaban muy en auge, la teología de la liberación, ¿no? Estudiábamos en Devoto. Hubo unas grandes inundaciones, y en el convento donde estaba el noviciado, pues se arrasó todo alrededor, y entonces pues los pobres se quedaron sin sus casas. Entonces los estudiantes y los novicios, que eran compañeros míos de la universidad, bajaron y empezaron a sacar colchones y a acoger a la gente y a abrir. Al día siguiente se encontraron con las maletas en la puerta y los echaron a todos. Bueno, pues eran chavales, chicos jóvenes, estudiantes de teología, primer y segundo año, que habían dejado sus casas, sus carreras, para vivir el Evangelio, y resulta los mandaban a estudiar, y eran los mejores comentarios bíblicos se hacían en los que publicaba el Verbo Divino, que era una teología muy encarnada. La habían acogido tanto que en el momento que deciden abrir las puertas, los echan. Pues a veces pienso que nos está pasando esto. A veces en la iglesia no hay lugar ni para Dios. Y bueno, por eso Francisco ha abierto las puertas, y decir, que entre Dios y a ver que llene la casa de vida. Antes de empezar a grabar la entrevista, hemos estado conversando y decíamos, una de las cosas que decíamos es que seguramente hay tantos carismas como personas, hay tantas vocaciones como personas. Yo creo que la iglesia, en este proceso de apertura, en este proceso sinodal que estamos llevando, tendría que llevar a cabo una apertura de aceptar todos los carismas. Y cuando digo todos, estoy hablando también de esa vocación al sacerdocio que muchas mujeres sienten. Sí, yo creo que lo primero, cuando me hacen la pregunta, digo, yo personalmente no me ordenaría sacerdote con el modelo de sacerdocio que hay. Ese es otro tema, sobre el modelo de sacerdocio. Exacto. Entonces yo creo mucho la figura sacerdotal, la figura del como la entendía Jesús, el que acompaña a la comunidad. El concilio es muy claro, la efusión del Espíritu se da cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. Esto es lo que hace que sea real la Eucaristía, ¿no? La efusión del Espíritu cuando la comunidad se reúne en el nombre de Jesús. Yo creo que el servicio a la comunidad, no habría ningún problema que fuera una mujer. El tema es que a veces llegamos aceptando las cosas cuando ya no lo entendemos por convicción, lo tenemos que entender por narices, porque no queda otra. Los laicos no contaban para nada, cuando faltan las vocaciones empiezan a contar los laicos, ¿no? Las mujeres no cuentan para nada y a lo mejor empezarán a contar. Yo creo que Francisco está haciendo un esfuerzo muy importante, les está dando voz a las mujeres. Yo creo que hay que descubrir también que podemos aportar cosas diferentes, y posiblemente sería aportar un modelo diferente de sacerdocio también, de acompañar a la comunidad, ¿no? Yo creo que todavía hay temas tan evidentes que tendrían que cambiar porque oprimen a la gente, que yo creo que Francisco ha decidido empezar y jugarse los cuartos en estas causas, ¿no? Las parejas que estaban en situación irregular, que no podían vivir su comunión con la iglesia, las personas que han sufrido abusos, las personas homosexuales, gente que está atormentada y que se siente excluida de la iglesia, ¿no? Entonces es como que ha aplicado todos los cartuchos aquí y va dando respuesta a otras reivindicaciones que a lo mejor quisiéramos que fuera, o algunos quisieran que fuera más rápido, pero pobre, ya yo creo que no le da el aliento más. Cuando yo le dije, a raíz de este documento, yo digo, lo están tratando fatal por todos lados, dice, me están insultando hasta en arameo, dice, pero me da igual.
Bueno, me quedan dos cuestiones, ¿no? Porque, a ver, podíamos hablar, pues eso, pues horas y horas, ¿no? Pero vamos a reducirlo. Seguramente si no te pregunto sobre un tema que es el de la amnistía, alguno pensará que desaprovechado la oportunidad en esta entrevista. Pero me apetece preguntarte, pero de la siguiente manera. ¿No crees que va a resultar muy difícil comprar la amnistía, ¿no?, que está proponiendo el gobierno, cuando se ha puesto encima de la mesa por 7 votos y nos están intentando ahora vender ahora todas las bondades? No, o sea, no, es decir, es difícil entender que la amnistía se haya puesto como propuesta para la paz social cuando el verdadero motivo ha sido 7 votos. Yo creo que aquí estamos ante el tema de la frivolidad o del ego de un presidente que, para mantenerse y para evitar un mal mayor, que serían un gobierno de las derechas, vende su pellejo al mejor postor, y todo lo que decía, porque van poniendo todo lo que negaba y lo que se decía, pues ahora se dice absolutamente todo lo contrario. Dicho esto, yo creo que la amnistía es el precio de los votos, porque no es la convicción que tenía el presidente y es la forma de poderse mantener con los criterios que él quiera. Personalmente, ¿qué pienso yo de la amnistía? Pienso yo que estamos en un momento en el que lo que tenemos que hacer es, con la que está cayendo, mirar para adelante, intentar trabajar desde la reconciliación, desde el perdón, desde el remar en la misma dirección y el dejar de sembrar tanto odio y tanta... Porque muchos de los que están en contra de la amnistía no tienen ni idea de lo que ha pasado. Gente de los otros extremos de España es que no tienen ni idea. Lo que sí le toca a las narices ahora es que tengan que mandar por una causa que, en definitiva, los mismos que la están defendiendo son los que habían demonizado a los catalanes. El mismo no queremos nada, y con el prófugo no queremos nada, y resulta que ahora van de rodillas al prófugo y lo que diga, amén, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es la amnistía. Yo estaría de acuerdo con la amnistía y con el perdón y con la reconciliación de muchos tipos. Yo no creo que alguien por las ideas políticas tenga que estar en la prisión. Yo creo que Argentina se ha independizado de España y no ha pasado nada. Y muchos países se han independizado y no ha pasado nada. Yo creo que el reino de los cielos se seguirá anunciando si Cataluña es independiente o no. Pero yo creo que para eso está la política, para que se vote. En democracia votar es normal, para que se dialogue. Y lo que tenemos servido es el plato del fracaso de la política, que es poner el ego y los intereses personales por encima del bien común, ¿no? Entonces ha llegado a una situación límite, dramática, en la que se ha fomentado el odio y en la que todo vale para descalificarnos mutuamente. Y ahora estamos en un momento que las decisiones de España se toman, las toma Puigdemont y Junts per Catalunya. Esta es la realidad. Ni siquiera los independentistas, porque los independentistas están muy divididos. Pere Aragonés y Esquerra Republicana, que teóricamente eran los demonios de la independencia, en este momento son los que están optando por el diálogo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues... Seguiremos atentos a los próximos capítulos. Exacto, que tendremos un culebrón que, si llega a acabar la legislatura, será entretenido y veremos cómo estamos en la cuerda floja, mientras el campo está como está, la pobreza crece, el paro crece, bueno, pues un fracaso. O sea, la educación, los informes de PISA son desastrosos, bueno, pues peor parece ser que no podríamos estar, demoledores. Pero tenemos que servir parece ser para la estabilidad de un gobierno que no se sostiene por ninguna parte. Y la última mirada quiero que se la dirijamos a Ucrania, ese país que está en tu corazón, con el que tú llevas ya pasadas muchas horas, muchos días, ¿no? Pero el pueblo ucraniano está enfadado incluso hasta con el Papa, Sor Lucía, porque piden a la Iglesia una condena de Rusia. Y la Iglesia lo que condena es la guerra, no condena a los pueblos. ¿Qué les dices tú? Yo esto lo he podido hablar con el Papa y lo he podido hablar con ellos. De hecho, me hace gracia y le decía al Papa, digo, nosotros usamos su nombre en vano. Él se reía, porque cada vez que vamos nosotros ponen el logo de la fundación, el logo papal y el logo de la Guardia de Frontera, que es con los que hacemos las visitas normalmente, ¿no? Yo le dije al Papa, cuando hizo estas declaraciones que tanto molestaron de Rusia, digo, a la gente, o sea, yo lo que percibo es que le quieren, me dice, la división y el odio, esto lo están sembrando los curas.
Y es lo que yo percibo en la gente. La gente le quiere con locura. La gente le quiere con locura. Tengo un montón de regalos y cosas que le llevó al Papa de parte de los ucranianos, de parte del gobierno. Les ha grabado vídeos y la gente le quiere. Y ha habido algún momento en el que el general Andrígono, que estoy siempre, dice, es que el Papa ha dicho no sé qué. Le digo, pues se lo voy a decir. Y realmente le quieren. Yo creo que tanto es así que ellos son los que están pidiendo alejarse, son ortodoxos, pero quieren cada vez más separarse de la Iglesia ortodoxa que depende del Patriarcado de Rusia, y quieren que la Iglesia ucraniana se vaya asimilando más a la Iglesia católica romana. Y de hecho romana, de acuerdo con las mismas fiestas litúrgicas. Ya este año la Navidad ya la celebraron como nosotros, en Semana Santa quieren también dar un paso más, se sienten como con más afinidad, y yo coincido con el Papa. Es más unos cuantos clericales fanáticos, que los hay también en Ucrania, que por parte del pueblo de Ucrania. Yo cada vez que voy a Ucrania llevo 10 kilos de rosarios que me da el Papa. 10 kilos. 10 kilos de rosarios, son las cajas estas que va, y te aseguro que no, o sea, esta amiga que siempre me acompaña, que dice que no es creyente, me dice, es impresionante cómo la gente lo coge y con el cariño con el que te hablan del Papa. Ellos te dicen, es el único que cada semana sigue clamando y reclamando por la martirizada Ucrania. Este mensaje a ellos les llega, porque ven los líderes mundiales y ven que esto ha desaparecido. Y ellos saben que todo el tema de la mediación para la liberación y el intercambio de los prisioneros y de los niños básicamente ha venido por la intervención del cardenal Zuppi y del Papa Francisco. Carmela. Lucía. Uy, Lucía, perdón. Lucía, ¿qué te voy a decir? Que gracias. Que gracias. Sé que pronto vas a estar con el Papa Francisco. Llevan el calor y el cariño también desde Vitoria. Perfecto, se lo voy a decir. Vale. Muchas gracias. Bagara bardina, nola nahiak deitu, obreinotza gabe, geure erruzko zesta, egarriz badaude, lurreko pobreenak, larrita haien negar zamina jaunaren ahotza, lurreko pobreenak larrita oiuka, haien negar zamina jaunaren ahotza, menperatzea eta handituz heriek sortu zituzten herri txirota beratza, bidegabekerian eraikira mundua, ta pobreen lepoan beti dago lurreko pobreenak larrita oiuka, haien negar zamina jaunaren ahotza, lurreko pobreenak larrita oiuka, haien negar zamina jaunaren